El 6 de junio de 2023, en Babahoyo, Ecuador, una mujer llamada Bella Montoya fue declarada muerta en el Hospital Martín y Casa. Tenía 76 años. Había sufrido un accidente cerebrovascular. Los médicos revisaron su cuerpo. No encontraron signos vitales. Firmaron el acta de defunción y entregaron el cuerpo a la familia. El velorio duró 5 horas. En algún momento de esas 5 horas, quienes estaban en la sala escucharon algo. La mano izquierda de Bella Montoya golpeaba la tapa del ataúd desde adentro. Así lo describió su hijo. La mano golpeaba la caja. Eso fue todo. No hubo más explicación porque no había ninguna que alcanzara. Bella Montoya fue trasladada de regreso al hospital. Sobrevivió. Los médicos no supieron explicar qué había pasado. El acta de defunción seguía firmada. El ataúd seguía ahí. Este no es un caso aislado. La medicina tiene un nombre para esto. Lo llama síndrome de Lázaro. El retorno espontáneo de la circulación después de que los esfuerzos de reanimación han sido suspendidos. O en términos más directos, la persona que todos creyeron muerta simplemente no lo estaba. Ocurre. Cada cierto tiempo ocurre. Y lo que tienen en común todos estos casos no es lo sobrenatural. Es otra cosa, más sencilla y más perturbadora. La certeza de que en algún momento, en algún velorio, alguien estuvo completamente consciente dentro de un ataúd, rodeado de gente que lo lloraba, sin poder mover un dedo ni emitir un sonido, solo escuchando. Lo que hay dentro de ese pensamiento, si uno se queda con él el tiempo suficiente, es suficiente para no dormir. Pero hoy no les voy a hablar de eso. Hoy les voy a hablar de un velorio distinto. Uno en el que el cuerpo no se movió, en el que nadie despertó, en el que lo que entró a la sala no venía del ataúd. Esto que les voy a contar, me lo contó alguien que estuvo ahí. Alguien que tardó mucho tiempo en contárselo a alguien más, y que cuando lo hizo con esa voz que tienen las personas cuando están describiendo algo que aún no terminan de entender. Sin pausas, sin adornos, como asegurándose de que las palabras lleguen exactamente como las recuerda, antes de que algo cambie. No sé por qué les cuento esto. Bueno, sí sé, pero preferiría no saberlo. Hay cosas que uno carga sin poder depositarlas en ningún lado, no porque nadie las quiera escuchar, sino porque en el momento en que las dices en voz alta se vuelven reales de una manera distinta, permanente. Y yo he vivido mucho tiempo prefiriendo que no fueran reales. Pero aquí estoy. Doña Cándida vivió toda su vida en el pueblo. Eso quiere decir algo diferente dependiendo del pueblo del que estemos hablando. En el nuestro significaba que todos la conocían y que sin embargo nadie podía decir que la conocía. Había una diferencia y uno la sentía, pero no sabía cómo nombrarla. Tenía una casa pequeña, de esas con fachada de colores que con el tiempo se descascaran y nadie repinta, pero ella la repintaba. Cada año o cada 2 años siempre tenía flores en la entrada. Flores de verdad, no macetas descuidadas, cuidadas. Eso me llamaba la atención de niña, que alguien tan sola tuviera flores tan vivas. Nunca se casó. Eso en nuestro pueblo era una cosa que la gente mencionaba en voz baja, como si fuera un diagnóstico. Las señoras más grandes decían que se había quedado, así, con comillas en la voz, que alguien le había dejado de joven
y algo en ella no había vuelto a estar bien desde entonces. Nunca supe si eso era verdad o si era la versión que el pueblo necesitaba para dormir tranquilo. Se sostenía vendiendo artesanías en la calle. Tenía una mesa afuera 2 o 3 días a la semana, bolsas bordadas, figuritas de barro, tapetes, cosas bonitas. Uno las compraba no tanto porque las necesitara, sino porque era raro no comprarle. Había algo en su forma de ofrecer las cosas que hacía difícil decir que no. No era amabilidad exactamente, era otra cosa. Era como si supiera que ibas a comprar antes de que tú lo supieras. Pero lo que más me quedó de doña Cándida era otra cosa. Si uno pasaba frente a su casa, uno sentía algo. No sé cómo describirlo sin que suene exagerado. Una especie de peso en el aire. Como cuando uno entra a un cuarto donde hubo una discusión hace rato y todavía flota algo, pero permanente. Ese peso estaba siempre, y las cortinas se movían, un sonido casi imperceptible, tela moviéndose, como si alguien retirara la mano justo antes de ser visto. Siempre que yo pasaba y miraba hacia la ventana, las cortinas se movían, no con el viento, porque tampoco había viento. Se movían como si alguien las soltara justo en el momento en que uno alzaba la vista, como si llevara un rato mirando y decidiera parar exactamente cuando tú ibas a verla. De niña pensaba que era mi imaginación. De adulta dejé de pensar eso. Con los hombres del pueblo tenía una relación que nadie nombraba, pero todos notaban. No era coquetería, eso tampoco es la palabra correcta. Era algo más directo que eso y al mismo tiempo más extraño. Si un hombre pasaba solo frente a su casa, ella encontraba una razón para salir, para ofrecerle algo, para preguntarle algo. Y había en esa interacción algo que dejaba al hombre con ganas de irse, pero también con algo que no sabían qué hacer. Los esposos llegaban a sus casas un poco más callados esas noches. Las esposas no preguntaban. Había un acuerdo tácito de no hablar del tema. Las mujeres casadas la saludaban de lejos, con educación, con distancia. Yo creo que no le tenían miedo exactamente, pero sí le guardaban un espacio, un margen, como se le guarda margen a algo que uno no puede nombrar, pero reconoce. La encontraron 8 días después de que murió. No voy a entrar en detalles porque no hace falta. Solo diré que en un pueblo tan pequeño, 8 días es mucho tiempo para que nadie se dé cuenta, y que la única razón por la que alguien finalmente llamó fue el olor. Eso también nos dijo algo sobre ella, sobre lo que éramos capaces de ignorar. No había familia. Eso lo supimos cuando llegaron a preguntar, y nadie tenía un número que dar. Nadie sabía de un hermano, de una sobrina, de alguien que pudiera venir a reclamar el cuerpo y hacerse cargo. El municipio gestionó lo que pudo, y los vecinos, o los que quedamos, los que no encontramos una excusa para no estar, organizamos el velorio en su propia casa. Era lo menos que se podía hacer, dijo alguien. Yo no estuve muy segura de eso, pero fui. La sala de su casa era más pequeña de lo que yo esperaba. O quizás era que había demasiadas cosas en ella. No basura, no desorden, cosas. Figuritas de barro en cada repisa, tapetes sobre los tapetes, flores secas colgadas boca abajo en los marcos de las puertas. Y velas, muchas velas,
más de las que cualquiera había traído, lo que quería decir que esas ya estaban ahí antes, que eran de ella. Éramos poca gente, menos de los que hubiera debido ser. Doña Lupe, que era la señora que rezaba el rosario en todos los velorios del pueblo, llevaba años haciéndolo y conocía las oraciones de memoria con los ojos cerrados, con una voz que llenaba cualquier cuarto sin esfuerzo. Estaba Margarita, una vecina de la calle de atrás, y estaba yo. Fuera de eso, nadie más se quedó pasada la medianoche. Las velas eran lo primero que uno notaba. Parecían nuevas. La cera apenas había empezado a consumirse cuando llegamos, y sin embargo se apagaban. No todas a la vez. Una, luego otra, luego dos juntas, sin viento. Las ventanas estaban cerradas. Nadie caminaba cerca. Se apagaban y ya. Doña Lupe las volvía a encender sin comentar nada. Yo la miraba hacerlo, y algo en su postura me decía que ella también lo estaba notando, pero había decidido que nombrar las cosas era peor que no nombrarlas. Después de la medianoche, fue cuando doña Lupe tropezó con las palabras. No es una cosa que uno espera de ella. Llevaba décadas rezando. Se sabía el rosario como uno se sabe su propio nombre, sin pensarlo, sin necesitar buscarlo. Y en medio de un Ave María, paró. No terminó la frase. Se quedó con la boca abierta un momento, parpadeó, y luego siguió. Pero ya no era lo mismo. La voz ya no era la misma. Margarita y yo nos miramos. No dijimos nada. La gente se fue yendo de a poco. Primero los que siempre tienen una razón, luego los que no la tienen pero igual se van. Para cuando el reloj marcó la 1 de la mañana, solo quedábamos nosotras 3 en la sala, con el cuerpo de doña Cándida, con las velas que seguían apagándose. Las 3 lo escuchamos. Ninguna dijo nada. En el campo, uno escucha animales de noche. Eso no es raro, pero la hora era extraña, y el sonido estaba cerca, demasiado cerca para ser un animal pastando en algún potrero lejano. Estaba en la calle, justo afuera. Luego escuchamos los cascos en el piso. Un golpeteo seco y claro sobre el cemento de la entrada. Despacio, contando pasos. 1, 2, una pausa. 3. Otra vela se apagó. Entró a la casa. No sé si la puerta estaba entreabierta o si se abrió sola. No recuerdo haberla visto abrirse. Solo recuerdo el cambio en el sonido de los cascos, de concreto a madera. Y entonces estaba ahí, en el umbral de la sala, una cabra blanca, o casi blanca. De tamaño normal, no había nada físicamente extraño en ella, pero estaba parada en el umbral y no se movía. Y miraba. No miraba hacia ningún lado en general. Miraba. Pasaba la vista por la sala de una manera que no era como mira un animal. Los animales miran en busca de algo. Comida, peligro, salida. Este movimiento era distinto. Era como una revisión. Como alguien que entra a un cuarto después de mucho tiempo y verifica que todo siga en su lugar. Doña Lupe dejó de rezar. La cabra giró la cabeza hacia donde estaba el cuerpo. Se quedó así, inmóvil. ¿Durante cuánto tiempo? No sé. El tiempo había dejado de comportarse bien desde hacía un rato. Otra vela se apagó.
y dio un paso adentro. No sé qué hice después, o sí sé, pero no de manera ordenada. Recuerdo la mano de Margarita tomando la mía. Recuerdo que doña Lupe, por primera vez en toda la noche, no hizo ningún movimiento. Recuerdo que la cabra no emitía ningún sonido, solo ese peso, ese mismo peso que yo había sentido toda mi vida al pasar frente a la casa de doña Cándida. Adentro ahora, con nosotras. Y recuerdo una última vela parpadeando. Eso es todo lo que voy a contarles. No porque no recuerde qué pasó después, sino porque hay cosas que pierden algo cuando se nombran. Y yo prefiero que lo que pasó esa noche se quede sin nombre un poco más. Lo que sí les digo es esto. Al día siguiente, cuando volvimos para la misa, las flores de la entrada de la casa de doña Cándida estaban marchitas, todas, de un día para otro, flores que ella había cuidado durante años, muertas en una noche. Y las cortinas no se movieron cuando pasé. Esa fue la única vez en mi vida que eso ocurrió. No sé si fue un alivio o si fue peor.